República Bolivariana de Venezuela, 16 de enero de 2026. Hoy vamos a sumergirnos en un documento oficial, la Gaceta de la República de ese día. Y a través de ella vamos a analizar una serie de cambios clave en el Ejecutivo venezolano. Porque la forma en que se comunican estos nombramientos, nos dice tanto o más que los nombramientos en sí. Veremos la designación de un nuevo ministro de Transporte, otro de Ecosocialismo, un nuevo titular para Industrias y Comercio Nacional y también un nuevo presidente para el canal estatal, Venezolana de Televisión. Y todo esto nos llevará a una pregunta central. ¿Qué es exactamente este vehículo, la Gaceta Oficial? ¿Y cómo convierte la tinta en poder? Bien, pues vamos a desgranar esto. Si abrimos la primera página, lo primero que salta a la vista es el decreto número 5211. Se nombra a un nuevo ministra del Poder Popular para el Transporte. El nombre es Aníbal Eduardo Coronado Millán. E incluso, fíjate, se detalla su número de cédula. B11.083.584. Es un nivel de detalle casi notarial. Pero lo que a mí me llama la atención de primeras es quién firma. El decreto lo rubrica Delcy Eloína Rodríguez Gómez, pero lo hace como Presidenta de la República. Y esa entre paréntesis, me parece crucial. Es que es absolutamente crucial. Esa figura de presidenta encargada, o en este caso implica una transferencia temporal de las funciones. No es una figura decorativa, Significa que su firma en ese momento tiene todo el peso y la autoridad de la presidencia. O sea, cada uno de estos nombramientos se emite con la máxima autoridad del Estado. Entendido. Vale. O sea que no hay duda de la validez formal del acto. Ahora, justo debajo de la firma hay un preámbulo que parece que se repite en todos los decretos de este tipo. Cito un trocito. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana. Es un lenguaje muy elevado, muy ideológico. Lo es, y no es casual. Ese preámbulo es una declaración de intenciones. Enmarca cada acto administrativo dentro de un proyecto político mucho más grande y funciona en varios niveles. Para el público, reafirma la narrativa del gobierno y para la propia burocracia, internamente sirve como un recordatorio de la misión ideológica que debe guiar sus acciones. Es, digamos, el porqué filosófico que precede al qué administrativo. Vale, entiendo esa función de marco ideológico, pero me pregunto hasta qué punto es efectivo. ¿No se corre el riesgo de que se convierta en un simple formulismo, una frase que se copia y pega sin que nadie le preste ya atención, como el texto de términos y condiciones que nadie lee? Es una objeción muy pertinente, sí. Y, sin duda, para muchos funcionarios en su día a día, puede que se convierta en eso. Sin embargo, su poder reside en la repetición y en la formalización. Al incluirlo en un documento legal, como un decreto, se eleva esa retórica. Ya no es un simple eslogan, es parte integral del acto de gobernar. Y, lo que es más importante, justo después de esta declaración ideológica, el texto se ancla en el derecho positivo. Citan la base legal específica. Cierto, lo mencionan justo después. Se basan en los artículos 226 y 236 de la Constitución y en el 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. O sea que por un lado se anclan en una ideología muy concreta, pero por otro se aferran a la ley vigente. Es como construir legitimidad en dos frentes a la vez, el simbólico y el estrictamente legal. Has dado en el clavo. Es una estrategia dual. El mensaje es, actuamos movidos por nuestra visión de país y además la ley nos respalda por completo. Esta combinación busca crear una especie de coraza de legitimidad que sea difícil de cuestionar tanto desde lo político como desde lo jurídico. Y el patrón continúa. Pasamos la página y nos encontramos con el decreto 5212. Nombra a Freddy Alfred Nazaret Ñáñez Contreras, cédula V-13113-260, como ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. Misma estructura, mismo preámbulo. Pero aquí hay otro detalle que me parece fascinante y que se repite en todos. La fecha. Dice, dado en Caracas a los 16 días del mes de enero de 2026. Y a renglón seguido, una coletilla histórica. Años 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Exacto. Si unes eso a lo que hablábamos de la legitimidad dual, esto añade una tercera capa, la histórica. Ya no es solo ideología y ley, es también linaje. Totalmente.
Vincular un acto administrativo, que en esencia es algo rutinario, a estas 3 fechas fundacionales es una declaración política muy potente. Es un intento de inscribir una decisión del presente en el mármol de la historia, según la interpretación del gobierno. Crean una línea de tiempo que conecta la independencia de España con la guerra federal que redefinió el país, y todo culmina en su propio proyecto político. Cada nombramiento se presenta como un eslabón más en esa cadena histórica. Entiendo la intención, pero, volviendo a la pregunta de antes, ¿hasta qué punto cala esto en la ciudadanía? ¿Alguien lee un nombramiento y piensa, claro, esto es la continuación natural de la guerra federal? ¿O al contrario, genera distancia, una sensación de que el lenguaje del poder es ajeno a la vida cotidiana? Pues probablemente las 2 cosas. Para los simpatizantes del proyecto, refuerza su sentimiento de pertenencia a un movimiento histórico, trascendente. Para los críticos o los indiferentes, puede sonar a retórica hueca, grandilocuente. Pero desde el punto de vista del Estado, el objetivo no es convencer a todos, sino construir una narrativa oficial coherente. Cada documento oficial es un ladrillo más en ese edificio narrativo. Y ese día, el 16 de enero, pusieron varios ladrillos. Fue una jornada de cambios intensa. De forma más rápida vemos el decreto 5215. Designa a Luis Antonio Villegas Ramírez, cédula V16740056, como nuevo ministro de Industrias y Comercio Nacional. Y luego, el decreto 5216, que nombra a Hernán Alberto Canorea Acosta, con cédula V12956578, como presidente de Venezolana de Televisión, BTV. Pero espera, al mirar este último, el de BTV, veo algo diferente. ¿A qué te refieres? La estructura parece idéntica. Casi. Al final, debajo de la firma de la presidenta hay una palabra que no aparecía en los decretos ministeriales. Pone refrendado. Y debajo, la firma de Miguel Ángel Pérez Pirela como ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. A primera vista, podría parecer una simple firma de enterado, pero en este mundo tan formal, intuyo que una palabra así tiene un peso legal enorme. ¿Me equivocó? No te equivocas en absoluto. De hecho, ese es uno de los detalles más reveladores de toda la Gaceta. El refrendo ministerial no es una cortesía, es un acto jurídico fundamental. Significa que el ministro del área competente, en este caso comunicación, no solo está al tanto, sino que valida y se hace corresponsable del nombramiento. Ah, o sea que la firma del ministro es condición necesaria para que el nombramiento sea válido. Exactamente. Como VTEB es un ente adscrito al Ministerio de Comunicación, la ley exige que su titular refrende la designación. Esto nos muestra la estructura jerárquica y de control del Ejecutivo, ¿ves? El nombramiento del presidente del canal no es un acto aislado de la presidencia. Debe pasar por el filtro y contar con el aval del ministro que supervisa esa área. Es un mecanismo de control cruzado. Los ministros, en cambio, son nombrados directamente por la presidencia sin refrendo de otro ministro. Vale, entiendo la hematomía de los decretos. La firma de la presidenta encargada, la base legal, esa triple capa de legitimidad ideológica, jurídica e histórica, e incluso los mecanismos de control como el refrendo. Pero todo esto, al final del día, sigue siendo tinta sobre papel. ¿Cuál es el mecanismo que convierte este documento en una orden con fuerza de ley, en algo que cambia la realidad? Supongo que ahí es donde entra en juego el propio vehículo que lo publica. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es, efectivamente, el contenedor de todo esto. La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto no es un simple boletín informativo del gobierno. Es el instrumento que transmuta una decisión política en un acto de Estado de obligado cumplimiento. Es como el interruptor que enciende la oficialidad. Precisamente. Su funcionamiento está minuciosamente regulado por una ley de publicaciones oficiales. El artículo 1 de esa ley define su misión de forma muy clara. Y cito, garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del pueblo al contenido de los mismos. Es decir, sobre el papel, la Gaceta es el pilar de la transparencia. Y me imagino que su publicación tiene consecuencias legales inmediatas. No es solo un archivo. Consecuencias totales. El artículo 8 de esa misma ley es tajante. La publicación en la Gaceta Oficial le otorga al acto carácter público y con fuerza de documento público. Este es el punto clave. Sin esta publicación, un decreto, una ley,
simplemente no surten efecto. Un ministro puede ser anunciado en rueda de prensa, pero legalmente no es ministro hasta que su nombre no aparece impreso aquí. La Gaceta es la frontera que separa la intención del hecho jurídico. Y no es una invención reciente, es una institución con un peso histórico considerable. En los propios documentos se menciona que fue creada por decreto ejecutivo el 11 de octubre de 1872. Tiene más de 150 años. Eso le confiere una solemnidad, una autoridad que va más allá de las leyes que la regulan. Sin duda, la longevidad de una institución como esta refuerza su autoridad simbólica. No es una herramienta nueva de gobierno de turno, sino un mecanismo del Estado que ha sobrevivido a regímenes de todo tipo durante un siglo y medio. Esa continuidad le otorga un aura de permanencia, de seriedad. Aunque se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos. El artículo 9 de la ley habla de un sistema mixto, que combina la publicación física de toda la vida con una digital y automatizada. Reconoce la realidad del siglo XXI, lo cual es interesante. Pero el detalle que más me ha sorprendido, por lo terrenal que resulta, está al pie de una de las páginas. Dice textualmente: esta Gaceta contiene 4 páginas, costo equivalente a 11,65% valor unidad tributaria. Un detalle pequeño pero increíblemente significativo. Totalmente. Primero, para quien no lo sepa, la unidad tributaria es la medida que se usa allí para calcular impuestos y tasas, ¿no? Pero, más allá de eso, lo que me fascina es que un documento que contiene actos de Estado de altísimo nivel tenga un precio de venta al público. Es increíble. Convierte el boletín oficial del Estado en algo que podrías encontrar en el kiosco. Le da una dimensión muy terrenal. Póngame el periódico y la Gaceta de hoy, por favor, que quiero ver a quién han nombrado ministro. Es una imagen muy gráfica y muy acertada, y aunque parezca anecdótico, revela algo profundo sobre la relación entre el Estado y el ciudadano. Por un lado, ponerle precio lo humaniza, como decías, lo convierte en un producto tangible, pero por otro, establece una barrera económica, por pequeña que sea, al acceso a la ley. Y esto no es un accidente, la propia ley lo contempla. Ah, ¿sí? Sí, el artículo 15 de la Ley de Publicaciones Oficiales es muy explícito. Faculta al Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial para establecer los precios de las publicaciones impresas, pero también de sus certificaciones y de otros servicios digitales. Esto nos muestra que la difusión de la ley no es solo un acto de transparencia, sino también una operación del Estado con una estructura económica propia. Es un ecosistema completo. Un ecosistema de formalidad, ideología y administración. Si conectamos todas las piezas, el panorama es abrumadoramente coherente. El rigor formal, la repetición de los preámbulos ideológicos, el anclaje en la historia y en la ley, y finalmente, la publicación en este vehículo centenario que a su vez tiene un modelo de negocio. Todo parece parte de un esfuerzo muy consciente por proyectar una imagen de legitimidad, continuidad y control administrativo absoluto. Cada detalle está pensado. Exacto. Nada es superfluo. Cada elemento, desde la cita de un artículo hasta el número de la cédula de un ministro, está diseñado para reforzar la autoridad del acto y la solidez del sistema que lo emite. Y sin embargo, todo esto nos lleva de vuelta a una pregunta fundamental. Casi una paradoja. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar, ¿sí? La propia ley que regula la Gaceta dice en su primer artículo que uno de sus objetivos es el libre acceso del pueblo al contenido, para garantizar la transparencia. Es un ideal democrático clarísimo. Pero, como hemos visto, el lenguaje que se utiliza en estos decretos es de todo menos libre o fácilmente accesible. Es formal, es legalista, está cargado de una ideología muy densa y de referencias históricas que requieren contexto. Entonces, la pregunta que me queda es, ¿dónde está el equilibrio? ¿De qué manera la forma y el lenguaje de la comunicación oficial afectan a su objetivo de ser verdaderamente transparente? Es el eterno dilema. La formalidad y la solemnidad son necesarias para reforzar la autoridad del acto, para que se entienda que no es una simple opinión, sino una orden del Estado. O, por el contrario, esa misma solemnidad crea una barrera para la comprensión del público general, convirtiendo la transparencia en algo puramente teórico. Si un ciudadano necesita un experto para traducir un decreto, ¿se está cumpliendo realmente el principio de libre acceso? Es que da la sensación de que son dos objetivos en conflicto. Por un lado, el Estado quiere comunicar poder, control, legitimidad, y para eso usa un lenguaje complejo y ritualizado.
Por otro, la ley le exige ser transparente y accesible. Me pregunto si es posible satisfacer ambos objetivos a la vez, o si siempre uno tendrá que ceder ante el otro. Quizás el lenguaje del poder por su propia naturaleza nunca podrá ser el lenguaje del pueblo.